Muy buenos días a todos nuestros oyentes de la 104.1 FM que siempre se conectan los sábados a las 8 de la mañana con Aprendiendo Biblia sin Religión, en una emisión nueva, diferente, donde aprenderemos muchísimo. Hoy hablaremos de la diferencia entre dones, obras y frutos espirituales. Así que estén atentos, compartan este programa, denle me gusta y escúchenos. Muy buenos días al equipo, Mauricio, Amán, Albanuri, que nos encanta que estés aquí con nosotros hoy. Doctora Vilma, empezamos. Muy buenos días a todos los oyentes. Estamos muy complacidos de poder emitir este otro programa. Hoy sábado, yo ando perdida de fechas, pero sabemos que A 12, estamos a 12. 12 de junio. 12, Ya estamos de junio. Sábado 12 de junio del sábado 2021. 12 de junio. A mí esta cuarentena me tiene perdida de fechas. Sé que este programa ustedes lo están viendo. Y entonces, hoy vamos a hablar de algo muy interesante, de este mundo espiritual. Vamos a hablar de lo espiritual. Y ya sabemos que hay, en este mundo espiritual, hay varias seres espirituales. Pero nos vamos a concentrar no en estos mundos espirituales que no proceden de Dios, sino este mundo espiritual de Dios, sus actuaciones, sus manifestaciones, sus frutos, sus obras de este mundo espiritual, que también lo podemos conocer con su manifestación a través de lo material y principalmente a través de las personas humanas. Entonces vamos a ver esta diferenciación y nos tenemos que poner las gafas espirituales. Pero para conocer lo espiritual de Dios, que lo podemos palpar, lo podemos ver, lo podemos tocar a través de la materia, a través de la materia. Dios se puede manifestar, trabajar, obrar, actuar en medio de la materia, que la creó Él, toda la materia la creó Él, y Él puede salir y manifestarse, actuar, dejarnos ver, dejarnos palpar lo espiritual de Dios. Entonces, vamos a mirar algunos versículos. Si alguien nos ha preguntado, muchos de nuestros programas, o casi siempre nuestros programas, están basados en dudas, en preguntas, en comentarios que nos hacen los oyentes, y por eso los animamos. Si ustedes quieren algo de las escrituras, y siempre estamos basados en lo que dejó el Espíritu Santo escrito en las llamadas escrituras, que lo conocemos comúnmente, popularmente, como la Biblia, la Santa Biblia, la Sagrada Biblia. También, que es un libro con palabras humanas, con escritura, y es un texto material. El libro de la Biblia no es espiritual, es material. Es un libro como cualquier otro libro, pero está inspirado por el Espíritu Santo, con escritores humanos, en lenguaje humano, pero hablándonos, indicándonos cuestiones espirituales de Dios y acerca de Dios. Entonces, hoy vamos a analizar eso, comenzando que para conocer el mundo espiritual de Dios y las cosas espirituales de Dios y las manifestaciones espirituales de Dios, tenemos que tener un instrumento que provenga de Dios, o sea, su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos muestra, nos revela, nos dirige, nos muestra las cosas espirituales de Dios. No por la inteligencia, no por nuestro conocimiento, no por nuestras actuaciones humanas, naturales, humanas, no por las actuaciones naturales de nuestra naturaleza material, de toda la creación, no por las manifestaciones de nuestra humanidad o de nuestra naturaleza humana, de todo lo que Dios creó material, y aún también creó nuestro espíritu,
pero nuestro espíritu no alcanza a conocer lo espiritual de Dios. Ustedes recuerden que la naturaleza de este Dios es espiritual divina, si podríamos decir así. Es otra naturaleza diferente, única, que tienen nomás 3 personas: el Padre, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Vamos a empezar a leer en 1 Corintios, de donde nos habla de esta, cómo se puede conocer, captar, palpar, visualizar, aún visualizar los acontecimientos en el mundo espiritual de Dios, que proceden de Dios, y por medio de qué podemos captarlos, conocerlos, manejarlos, y profundamente podemos conocer a Dios de esta forma. Doctora, No te oigo, Alba Nuri. Sí, adelante, Nuri. Bueno, dale, voy a leer en 1 Corintios 2:11, dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Vea, aquí hay algo muy, muy importante, muy básico. Las cosas de Dios, las cosas como Dios es espíritu, tanto el Padre, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, entonces las cosas de Dios se conocen es a nivel espiritual, y a nivel espiritual de Dios. Entonces es por medio del Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, que es un espíritu diferente, no creado, que tiene naturaleza de Dios, con todas las características de esta naturaleza de Dios. Pero resulta que el hombre natural, naturalmente todo ser humano, nace sin el Espíritu Santo. Nace sin vida, nace muerto. Entonces el hombre, todo ser humano, naturalmente nacido en forma natural, toda persona humana no capta. Sí capta mundos espirituales, capta mundos espirituales humanos, porque nos fueron creado un espíritu humano. Podemos captar lo de los ángeles, que también son espíritus creados que tienen una función especial. Y aún hasta el mundo de los demonios, porque Satanás y los demonios son de naturaleza espiritual. Diferente su naturaleza espiritual a la naturaleza espiritual de Dios, a la naturaleza espiritual, al espíritu humano. Entonces, si queremos conocer las cosas de Dios, y Dios puede mostrarnos las cosas, pero las cosas de Él, su carácter, su obrar, su producir, su manifestarse, hay que contar con el Espíritu Santo. Y hay una segunda parte de lo que nos leyó, dice, nosotros no hemos recibido. Entonces, en la humanidad hay personas que tienen el Espíritu Santo y otras que no tienen el Espíritu Santo. Como nosotros, cuando dice nosotros, ¿a quién se está refiriendo? A los que hemos creído en el Señor Jesucristo. A los que hemos creído, los humanos que hemos creído en este Señor Jesucristo, que murió, que se hizo, que es Dios, que se hizo hombre, que murió y resucitó y va a volver. Y hemos creído en el Señor Jesucristo, nos han hecho un pacto, nos dieron el Espíritu Santo como garantía que vamos a resucitar en vida. Y un plus ahí, todo lo que estamos en Cristo, que la Biblia lo habla muy, muy expresivamente, muy
conocedor los que hemos nacido de nuevo. Hemos nacido y tenemos vida, hemos nacido de nuevo y tenemos y nos sellaron y nos dieron el Espíritu Santo. Entonces podemos conocer y vamos a basarnos qué son los dones espirituales, qué son las obras espirituales, qué son los frutos espirituales y de quién procede y qué son. Y cada una de estas cosas son diferentes, pero eso nomás lo podemos reconocer y los podemos vivir y los podemos expresar a través de cada uno de las personas que hemos creído, llámese salvo, llámese creyente en el Señor Jesucristo, personas que se nos fue dado de parte de Dios su espíritu para nosotros conocer las cosas espirituales de Dios, para palpar las cosas espirituales de Dios. Pero hoy en este programa alguien nos preguntaba, pero ¿qué diferencia hay entre los dones espirituales, entre las obras espirituales, las obras carnales, cuando es una obra carnal, una obra espiritual, y cómo yo soy espiritual y cómo yo sé que soy espiritual? Si tenemos el Espíritu Santo, somos espirituales. Ahí hay un versículo que dice, si somos guiados por el Espíritu Santo, somos espirituales. Hagamos. Entonces hemos tratado comúnmente, popularmente se ha tratado de determinar, esta obra es espiritual, esta palabra es espiritual, esta palabra no es espiritual, esta palabra es carnal, esta obra es carnal, esto es pecado, esto es malo, esto yo no hay que más. Así no es que se hace la clasificación de lo espiritual, de lo carnal, de lo mundial. Es que esa música es del mundo. ¿Cómo así que la música es del mundo? ¿Cómo así que hay música espiritual y música del mundo? La música es música. La música es música. La música cumple todos los requisitos de la música, de sus acordes, de sus instrumentos, y son instrumentos materiales. ¿Cómo vamos a producir música espiritual con instrumentos materiales? Porque todo el mundo que pueda tocar un piano, está tocando un piano material, pero que esa melodía es espiritual. ¿Cómo así que esa melodía es espiritual? Si la está produciendo un instrumento material. Entonces miren en las confusiones que nos hemos metido por no tener esta claridad. Un piano que es material, si está siendo dirigido por el Espíritu Santo, esa música que sale, que a usted le entra por los oídos, la letra y todo lo demás, una persona espiritual como es el Espíritu Santo está produciendo esa música a través de un compositor que es humano, que es material. Por eso a veces no hemos podido entender lo de la Biblia. Lo de la Biblia está a nivel material, a nivel humano, en el lenguaje humano, pero el autor, el que está hablando, es el Espíritu Santo. Entonces ya esta palabra, que es material, que es que la podemos palpar, el libro lo podemos palpar, lo podemos leer, lo podemos usar y todo lo demás, pero la palabra que está ahí la inspiró el Espíritu Santo. Entonces, este contenido de este libro es espiritual y espiritual divino, pero el libro no se convierte en naturaleza espiritual. ¿Me explico? ¿Captan? Y Doctora, muchas personas, por no entender eso, vienen y adoran la Biblia. Adoran la Biblia en vez de adorar al inspirador de la Biblia, que es el Espíritu Santo. Adoran la creación en vez de adorar al creador. El creador o el que creó la creación. Y entonces comienza a adorar a las criaturas en vez de adorar al creador. Porque Dios manifestarse, actuar, obrar a través de la materia, no convierte la materia
en naturaleza divina. ¿Comprende? Es la procedencia de lo que está saliendo, quién está actuando. Eso es lo primero que tenemos que entender. Que Dios, su naturaleza espiritual divina, se puede expresar, actuar, mostrarse, manifestarse a través de la materia. Y entonces, a través de la materia, como nosotros somos materiales, entonces captamos. Pero si tenemos el Espíritu Santo, podremos captar de quién procede, quién lo está haciendo, que está saliendo a través de mí. Y entonces cuando captamos que aquí está hablando el Espíritu Santo, pero está saliendo a través de escritores humanos, de palabras humanas, está en un formato de un libro, pero en ningún momento yo voy a adorar el libro. Yo voy a adorar quién está hablando, quién está produciendo esto, que es Dios. Entonces, los quisiera escuchar algunos versículos y ahí Paula iba a hacer como una pregunta y un comentario, entonces te doy espacio para esto. Gracias, doctora. Sí, mientras que tú estabas explicando, me surgía una inquietud. Al principio hablábamos de dones, frutos espirituales, y con eso que tú acabas de decir, entonces también pueden proceder a nivel espiritual, no necesariamente de Dios. Yo tengo que saber quién es la fuente de eso. Ajá. Eso es sumamente importante y eso es lo que estamos aclarando. A nivel, mi espíritu humano puede producir, otros seres espirituales pueden actuar, hacer, pero no procede. Cuando llamamos, esos son obras espirituales, es porque ¿quién la está haciendo? La tiene que estar haciendo un espíritu, está saliendo a nivel material a través de mí, pero ¿quién está produciendo eso? ¿Quién está haciendo eso? No todo lo que sucede en el mundo espiritual procede de Dios. No todo lo que sucede en el mundo espiritual procede de Dios. Y en ese sentido, si no procede de Dios, no lo llamamos espiritual. En muchas partes de la Biblia no lo llaman espiritual, lo llaman terrenal, lo llaman diabólico, lo llaman carnal, aunque lo está produciendo a nivel espiritual. Entonces no se le considera espiritual. Aquí en el texto bíblico, en la escritura del Espíritu Santo, él llama una persona espiritual que esté guiada por el Espíritu Santo, que sus obras estén organizadas y la actuación del Espíritu Santo, que sus dones procedan del Espíritu Santo, entonces son unos dones espirituales. Pero si tiene unos dones producidos por otros seres o por otra procedencia espiritual que no sea del Espíritu Santo, no son dones espirituales. Son dones o demoníacos o carnales o mundanos. Son obras no espirituales, no son frutos espirituales, si no procede del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Alcanza a ver la diferencia? ¿No? Sí, no. A mí personalmente me parece muy especial porque muchos seres humanos creen que lo espiritual es invisible. Ajá. O sea, que no lo podemos ver. Entonces me llama mucho la atención particularmente lo que el Espíritu Santo nos acaba de decir y nos muestra inclusive en ese versículo, que lo espiritual se puede captar, o sea, se puede conocer, palpar, ver, se vivir. puede palpar, o sea, se puede expresar en lo material, lo espiritual. Y algo muy especial que quiero resaltar de ese versículo que acabamos de leer, que es 1 Corintios 2, 11, decía que lo espiritual de Dios se puede conocer, pero si tenemos el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo, porque mi espíritu humano no lo puede captar. No lo puede captar. Por medio del Espíritu Santo. Entonces me parece muy especial. La verdad me pareció maravilloso poder, o sea, y que podamos comprender que lo espiritual sí se puede captar y sí se puede expresar en lo material. Pero especialmente que podemos palparlo, captarlo, conocerlo y entenderlo. Exacto. Pero si no se tiene el Espíritu Santo y si no procede del Espíritu Santo, no lo podemos entender. Exacto.
No lo podemos entender. Y el entendimiento es algo cerebral, algo material. Son procesos mentales del cerebro. Y podemos entender a Dios, podemos comprender a Dios, podemos escuchar a Dios. Y entenderlo. Y saber, ¿no? Que eso procede de Dios. Y entonces eso produce ciertas cosas. Entonces vamos a ver, como tiene su título el programa, qué diferencia hay entre dones, obras y frutos espirituales. Y cuando una persona es espiritual, todos los que tenemos el Espíritu Santo, por haber creído en el Señor Jesucristo y el cumplimiento de su pacto y su promesa, todos los que tenemos el Espíritu Santo somos espirituales. Pero también tenemos naturaleza humana y material. Y tenemos dones naturales de nuestro cuerpo, nuestros talentos, nuestros dones naturales, nuestras habilidades naturales, que no son dones ni talentos ni habilidades espirituales, sino naturales, de nuestra naturaleza. Y hasta nuestro obrar, porque digamos que uno se la pasa haciendo cosas. ¿Qué son dones? Son manifestaciones, son demostraciones de algo que yo tengo. Entonces de mí sale el talento por la música. Tenemos que saber si ese talento de música es natural. Eso es sano, eso es beneficioso, eso es bueno, porque es natural. Es mío y se manifiesta, comprende. Tengo habilidad para tal cosa. Eso es a nivel material, cerebral, de nuestra naturaleza. Y eso fue creado por Dios, porque la naturaleza humana fue creada por Dios. Eso es bueno, eso no es malo, comprende. Pero yo la puedo usar mal. Pero el Espíritu Santo también puede salir a través de mi naturaleza, con dones espirituales, con manifestaciones espirituales. Entonces eso es lo que se llama manifestaciones y dones espirituales, que es una expresión, es una mostrarse, él como sacar a la luz, son los dones. Y si proceden del Espíritu Santo, son espirituales, pero salen a través de mí, de mi propia naturaleza, de mi propia característica, de mi cuerpo, de mi carácter, de mi persona. Pero también pueden salir manifestaciones naturales que tenemos todos, ¿comprenden? Pero esos dones naturales pueden salir en forma defectuosa, dañina, acorde con la persona. Entonces, muchos dones naturales los utilizamos mal. ¿Por qué? Porque si está la muerte, si está el pecado, muchas veces el mismo Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, el Padre, puede utilizar nuestros dones naturales. ¿Comprende? Utilizan nuestros dones naturales, como que potencian nuestros dones naturales, pero no son dones espirituales. ¿Comprenden? Es una manifestación y un obrar del Espíritu Santo en nuestros dones naturales. Porque ¿qué es obrar? ¿Qué es una obra? Una obra es un hacer o un no hacer. Que también a veces creemos que el no hacer no es una obra, es una obra. El hacer o el no hacer es una actuación. Miren que don es una manifestación. La obra es un hacer o un no hacer. Cuando yo me quedo quieta o me quedo callada, estoy actuando. Estoy haciendo algo, me estoy callada. Eso es una obra. ¿Comprenden? Y ya el fruto es algo que se reproduce, que funciona, que se va produciendo, como cuando yo produzco una acción musical, una melodía. Eso es una producción. Doctora, un fruto puede ser que no depende de mí.
Un fruto. No, depende de el fruto comúnmente tú puedes producir frutos a nivel natural. A nivel natural. Vamos, si tú produces un libro, a nivel natural. Ese es un producto. Pero me Tú lo refiero elaboraste y a todo nivel lo demás. espiritual. A nivel espiritual, el fruto también lo produzco yo. Eso es lo que estamos hablando. Si vamos a hablar de fruto espiritual, es lo que produce el Espíritu Santo. En la persona, pero sale de ti. Se produce en ti. ¿Comprende? Pero eso es lo que les estoy aclarando desde un principio. Cuando hablamos de dones espirituales, obras espirituales y frutos espirituales, son los que proceden del Espíritu Santo. Pero en forma natural, en forma humana, en forma de la creación, los árboles producen frutos. Los árboles frutales producen frutos. Esos frutos son naturales, son buenos, porque Dios creó todo esto. Pero en determinados momentos, si yo siembro mal un árbol, sus frutos van a ser dañados. Entonces no produce un buen fruto porque se sembró mal. No se sembró en la tierra, se actuó achilado, todo lo demás, ¿comprende? Entonces sus frutos van a salir no buenos. Así también nosotros en forma natural podemos producir frutos dañinos, pero no son frutos espirituales. Aquí en el texto bíblico llama es frutos espirituales cuando procede del Espíritu Santo. Y vamos a leer esos versículos de los dones del Espíritu Santo, o sea, dones espirituales, obras espirituales y frutos espirituales. No sé si alguno puede de otra forma tratar de explicar lo que estamos aquí tratando de entender. Yo sé que en este momento nosotros se los podemos explicar porque el Espíritu Santo nos da dando la palabra, pero para la comprensión de nuestros oyentes, primero tienen que creer en el Señor Jesucristo para poder entender lo espiritual. Para cantar lo espiritual, tienen que tener el Espíritu Santo. A nosotros de pronto, a nosotros 5 se nos parece muy fácil lo que estamos diciendo, pero hay ese impasse y por eso animamos a todos nuestros oyentes para que puedan entender las cosas espirituales de Dios. Tienen que creer, y se los digo así, tienen que creer. No hay otra forma. Es como cuando, si yo quiero escuchar una emisora, tengo que comprar un equipo que me permita escuchar la emisora. Yo quiero escuchar esa emisora, pero no tengo radio, no tengo computador, no tengo celular, no tengo internet. Tengo que tener un equipo que me permita escuchar esa emisora. ¿Comprende? Y aparte de eso, estar en un sitio ubicado que me llegue la señal. Figúrese. Amán que está tratando de hablar, entonces Amán que está tratando o tienes el micrófono cerrado. No, así estaba pendiente de algo como usted decía que ahorita frente a cómo entender esto. Doctor, pues una cosa que yo analizaba de lo que usted nos está diciendo, lo primero que hay que entender es el cambio. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Yo te estoy diciendo lo que dijo, dejó escrito aquí el Espíritu Santo. Estoy tratando de explicar lo que dijo el Espíritu Santo, muy diferente. Es que hay un elemento central para poder entender la diferencia de esas obras o manifestaciones y frutos, es el cambio de condición que una persona está sometido cuando tiene el Espíritu Santo y cuando no lo tiene. Bien. El ser humano fue creado y tiene una naturaleza y tiene unas capacidades, habilidades, pensamientos y de todo. Pero todos estamos acostumbrados a reconocer esas condiciones cuando, pues, sin el Espíritu Santo. O sea, de los seres humanos en la condición en la que nacen separados de Dios. Cuando el Espíritu Santo entra, eso tiene una incidencia muy fuerte en la vida de cualquier persona. El Espíritu Santo es Dios. Y es natural que haya unas manifestaciones. Pero las manifestaciones no son las buenas cosas que una persona puede hacer, porque cualquier persona puede hacer, entre comillas, cosas socialmente
socialmente consideradas buenas. Ajá. Siguen saliendo. No, y son buenas, no son dañinas. Exacto, pero siguen saliendo de esa persona que no conocía a Dios. Cuando el Espíritu Santo entra, y no hemos aprendido en muchos programas, que somos una nueva criatura, esa nueva criatura tiene unas nuevas características, pero no propias, no de su naturaleza. Ajá. El Espíritu Santo que entró y transformó a esa persona y genera unas nuevas cosas. Entonces se vuelve muy interesante entender que así como una persona tiene obras, manifestaciones y demás, el Espíritu Santo en esa persona también tiene lo mismo. Y eso mismo se va a ver reflejado en actuaciones, en pensamientos, en consideraciones y demás en su vida, pero que ya provienen del Espíritu Santo. Y al tiempo habrá situaciones que como sigue siendo ser humano, que no del Espíritu Santo, sino provengan de sí mismo. Entonces, creo, pues, lo comento para que usted me diga si estoy entendiendo adecuadamente, si eso es una buena forma de tratar de expresarlo, y si ayuda a la comprensión, antes de ya entrar a leer los versículos que... De buena comprensión. ¿Y por qué de la naturaleza humana pueden salir buenas cosas, aunque no tenga el Espíritu Santo? Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Nos colocaron las características de Dios. Pero muchas de esas características y de esas buenas cosas de que están en nuestra naturaleza han sido afectadas por la muerte y el pecado que está en nosotros. Entonces, han sido afectadas, entonces no salen, y mucha gente dice, pero es que Dios creó esto tan horrible. No, Él no creó esto tan horrible. Entró un virus, como cuando le pasa a cualquier computador, se me entró un virus y desconfiguró el excelente computador que fue creado. Es un excelente computador, pero resulta que se le entró un virus y ya. Entonces hay que meterle un antivirus y preventivamente sería bueno meterle un antivirus preventivamente, pero cuando ya tiene el virus, entonces va uno al taller y allá vienen y lo limpian y le ponen antivirus y lo resetean y yo no sé qué más, todos esos términos, ya aquí el ingeniero Amán es que me podía ayudar en todos esos términos, todo lo que le tiene que hacer y lo vuelve como a instalar y lo vuelve a reprogramar para que funcione excelentemente como fue creado, como fue diseñado. Aquí, Alba Nuri. Es que me sentía como en clase, profe, pido la palabra. Sino que hace poquito vivimos una cosa muy emocionante en Colombia, que fue el Giro de Italia. Entonces yo estaba pensando en este momento en Egan Bernal, y yo puedo ver en él un don muy especial, que es un don deportivo, que él desde chiquitico, pues me imagino que tiene como las condiciones, el don. Su obra fue que eligió el ciclismo, porque yo creo que hasta para cualquier deporte este chico podría haber, pero él eligió el ciclismo y entrena, me imagino los entrenamientos de Egan Bernal, y ahora son sus obras. Entonces viene el don, viene la obra, que es ese entrenamiento, esa dedicación, esa disciplina, y ahora recibe un fruto espectacular que es ganarse el Giro de Italia. Entonces yo estaba pensando en este momento cómo en una persona podemos ver obras, podemos ver frutos, podemos ver dones, pero en este momento inclusive estaba diciéndole yo al Señor, qué rico le pido en este momento por Egan Bernal, que lo mire con amor, con misericordia, que alguien le presente al Señor Jesucristo y que él reciba al Señor Jesucristo, reciba el Espíritu Santo y ya todas esas, o además adicional, pueda tener dones, como tú decías, fue creado a semejanza de Dios y por eso es un ser humano tan valioso, tiene esos dones, tiene eso tan... Todos los seres humanos somos valiosos. Todos tan valiosos y no, y aparte de eso, ese fruto que nos lo gozamos tantos colombianos y tantas personas, entonces miren eso tan espectacular, pero si él recibe el Espíritu Santo, ya provienen sus obras, sus dones y sus frutos del Espíritu Santo, que es lo que he ido comprendiendo con lo que el Espíritu Santo nos ha ido revelando en el programa de hoy,
Él también tiene obras, tiene frutos y tiene dones, pero cuando provienen de Él son esas obras espirituales, son esos dones espirituales y son esos frutos espirituales. Espiritual. Entonces ustedes se imaginan qué cosa tan espectacular. Nosotros bien valiosos que somos, bien maravillosos, como tú acabas de decir, doctora, que fuimos creados con todo eso, hacemos buenas obras, producimos buenos frutos, esos dones, pero cuando provienen del Espíritu Santo, eso cómo se reconfigura y se repotencia. Entonces quería compartirles eso. Entonces vamos a leer las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo, porque también son muy específicos. Vamos a, hay una lista y hay varias listas, pero también en cada persona y en cada momento el Espíritu Santo puede manifestar sus dones diferentes y no solamente los que están aquí. Precisamente en la carta a los Corintios tenía los miembros de esta iglesia del Señor Jesucristo tenían todos los dones espirituales, pero eran carnales, porque estaban permitiendo que estos dones espirituales del Espíritu Santo les alimentara el orgullo, los dividiera, y entonces unos se sentían más espirituales que otros, procediendo del Espíritu Santo, y todos tenían los dones del Espíritu Santo, pero entonces los estaban usando porque ellos estaban convencidos que eran ellos, que eso lo estaban haciendo ellos, que ellas eran los que de donde procedían, y entonces estaban inflándose el orgullo, queriendo tener fama, se creían más espirituales que los otros. Comenzaron a clasificar los dones, que si yo tenía el don de milagros, era mucho más espiritual que el que tenía el don de enseñanza, y que entonces ese era más espiritual, y que el que tenía el don de profecía era mucho más espiritual, era mucho más vistoso, o el que tenía el don de lengua, entonces ese era más espiritual. No, todos eran espirituales, y todos esos dones procedían del Espíritu Santo. Procedían del Espíritu Santo, no procedían de ellos, no eran de ellos, pero estaban saliendo a través de ellos. Eso es muy diferente, muy importante y muy diferente. Y así también, naturalmente, humanamente, no es más importante, no es más valioso el ser humano, como tú acabas de decir, de Egan, que ganó el Giro, a todos los 170 competidores que estaban ahí. Son igualmente ciclistas, son igualmente, estaban ahí moviéndose, entrenándose, estaban manifestando unas habilidades, un gusto, porque si yo me montaba en una bicicleta de esa para 200 kilómetros, te digo que no alcanzaba a llegar. Yo me iba bajando de ahí de esa bicicleta, y me gusta manejar bicicleta, sé manejar esta bicicleta, pero y primero que ni me acepta. Entonces, y yo ni se me ocurre a mí y tampoco de que me voy dejamos de ser a encaramar en valiosos, una competencia de esta, ¿comprende? Entonces, es muy diferente, como eso lo estoy diciendo, que yo quiero escuchar a Dios, pero no tengo el equipo para poderlo escuchar y conocerlo. Tengo que recibirlo, tengo que tenerlo. Y es una gran ventaja. Cuando les puse el ejemplo de la emisora, yo tengo que comprarme el bendito equipo. Con Dios no hay que comprarlo. Él está dándolo. Doctora. A todo el que cree se lo da. Y estos dones son regalados. Estos dones son regalados. Estas manifestaciones son de puro afecto, amor de Dios. Sale del Espíritu Santo por su afecto, por su amor que tiene con el ser humano. Contame ahí, Paula. Sí, o sea que el ser humano con su espíritu humano no puede conocer ni comprender las cosas de Dios. No. ¿Por qué? Porque todo ser humano nace sin vida. Nace sin vida, nace muerto. Entonces, incluyendo su espíritu humano, está muerto. Lo tiene, pero está muerto. Es como tú tener un cadáver en la casa. ¿No es? Por mucho que tú quieras interactuar, ahí Amán decía que nacemos separados de Dios, es mucho más
es mucho más profundo nacer, porque Dios nos ha separado del ser humano. Dios se sigue relacionando con todo ser humano, con todo ser humano. Dime. Me surge otra pregunta, disculpa. Cuando ya, digamos, el Señor Jesucristo ya me da vida, Él se presenta en mí, me da su vida, me muestra quién es Él, mi espíritu humano también ya tiene vida. Tiene vida. ¿Qué hace ahí? ¿Cuál función tiene entonces el espíritu humano? Ya cuando ya Lo que nos leyó Albanuri es una comunicación, es un conocimiento de espíritu a espíritu. Dice, a nivel espiritual, pero como mi espíritu humano y el Espíritu Santo están también en mi cerebro, están también en mi piel, entonces hay una comunicación de espíritu a espíritu, pero también mi espíritu humano y el Espíritu Santo está fundido en mi materia. A veces hemos creído que está aquí nomás el corazón, no, está desde el pelo hasta los pies, está en mi sangre, está en mi cerebro, está en mis neuronas. Entonces es una comunicación de lo espiritual a lo espiritual, pero a lo terrenal, porque mi espíritu humano es terrenal. Es terrenal, es espiritual, pero terrenal, es humano. Es mi espíritu humano que fue creado para mí y es el que me conoce a mí. Y por medio, entonces el Espíritu Santo se comunica con mi espíritu humano y mi espíritu humano se comunica con mi naturaleza humana. Hay una comunicación tan excelente, hay una unidad, es que es una unidad. ¿Comprende? Doctora. Perdónale, Mauro, dale. Dale. Mauricio. Lo que pasa es que el nombre, por ejemplo, del programa dice la diferencia entre dones, obras y frutos espirituales. Espiritual. Entonces es muy revelador saber que uno como ser humano tiene esos también dones, obras y frutos, pero del ser humano, como lo explicó con el ciclista Albanuri, y entender que Dios también, o sea, y la parte espiritual también existe, uno puede entender ya ciertas diferencias. ¿Para qué? Porque es que ya uno mira la procedencia, lo que tú explicabas ahorita, de dónde procede. Proviene. Entonces, y las actuaciones, ya sea que procede de mí, procede de Dios, o procede de mí y Dios lo está potenciando con mis talentos naturales. Y esa procedencia aclara también por medio del Espíritu Santo que ya si uno lo tiene con el Espíritu vivificado, vivo, uno ya dice, ¿de dónde provino? ¿De dónde provino lo que hizo, lo que hice? Y esa claridad es muy interesante porque entonces se empieza a ver la claridad y las actuaciones de Dios, que solo lo podría identificar quien tiene el Espíritu Santo. Muy interesante. Vamos a hablar de los dones, vamos a leer algunos dones, vamos a leer algunas obras del Espíritu Santo y algunos frutos del Espíritu Santo. Entonces, y vamos a ver que esos mismos dones los puede tener a nivel natural, a nivel humano, o otra persona, otro ser, y también lo puede tener, esas obras también las pueden hacer otros seres, y esos frutos también los pueden dar otros seres, otras circunstancias, otras situaciones a nivel terrenal. Entonces, a nivel humano, terrenal, supongamos lo que producen los árboles frutales, no vamos a decir que son frutos espirituales, pero están produciendo frutos. Un árbol de mango produce mangos, pero eso no quiere decir que sea un mango espiritual. No es un mango espiritual, es un mango natural, terrenal, y es un buen mango. Pero también un árbol de mango puede producir buenos mangos, buenos frutos, buenos mangos, o producir malos mangos. Porque el que produce buenos mangos no queremos decir que es un mango espiritual. No es un mango espiritual, es un mango terrenal, biológico, vegetal, humano, pero es un buen mango. Pero ese árbol de mango también puede producir malos mangos, mango podrido, mango defectuoso, mango desabrido, mango lleno de gusano, pero es un mango natural, es un fruto de ese árbol. Entonces también la persona puede producir buenos frutos o malos frutos a nivel terrenal y humano.
pero todos los frutos del Espíritu Santo son buenos. El Espíritu Santo sí no produce frutos malos, ni dañados, ni con gusanos, ni nada de esas cosas. Los frutos del Espíritu Santo son buenos frutos, ¿no? Entonces, tengo aquí el versículo, Doc. A propósito ajá, que tú aclarabas que lo que se está hablando es lo que ha dicho el Espíritu Santo en su palabra. Eso es ajá, lo que estamos intentando explicar. En Gálatas 5:22 dice, con respecto a eso, más el fruto del Espíritu Espíritu, ajá, es del amor. Espíritu Santo, no del Ajá, Espíritu humano, del del, Espíritu Santo. del Espíritu Santo. Más Ajá. el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esos son unos buenos frutos. Todo lo que provenga de Dios es bueno, porque es un Dios bueno. Y es bueno para el ser humano y para los otros seres humanos y hasta para la misma tierra. Es bueno, ¿no es? Entonces miren esto, esta calidad de los frutos, los que proceden del Espíritu Santo. Pero yo puedo ser bondadoso y procede de mi carne, porque es que mi carne puede producir buenas cosas, pero también puede producir, porque tengo el pecado, esa misma bondad hacer daño, porque no tengo la sabiduría, la sensibilidad de saber qué es lo que me conviene y lo que le conviene al otro. Entonces, esa bondad sale como deteriorada y entonces se puede distorsionar. Muchas veces nosotros hacemos actos de bondad, pero para que nos alaben, nos miren, nos premien o alguna cosa, y a veces hasta con una falta de humildad. No digas que yo lo hice. Ay, ¿por qué no quieres que lo digas si lo estás haciendo tú? ¿Comprende? Entonces muchas veces, ay, tan humilde, él no le gusta llamar la atención. De pronto está llamando la atención con esa forma de decir, no lo digas a nadie. Está llamando la atención. ¿Comprende? Muchas veces nosotros creemos que llamamos la atención cuando lo publicamos, pero cuando a veces decimos, no lo digas a nadie, también está llamando la atención. Su motivación puede ser, que considere que yo soy desinteresado. Está buscando fama. Que piensen de mí que que estoy haciéndolo desinteresadamente. Pero tiene un interés ahí detrás. Tiene un interés. Que lo consideren desinteresado. Eso ya es un interés. Eso ya no está desinteresado. Que me consideren a mí desinteresada. Eso ya es un actuar, ya es una manifestación que no tiene una buena procedencia, ya es de su carnalidad, comprende, de querer llamar la atención, ¿no ves? Entonces es muy diferente, pero vamos a hacer la diferencia de lo que son los dones espirituales. Por eso nos hemos gastado todo este tiempo, no gastado, invertido todo este tiempo para entender cuando hablamos de dones espirituales, de quién procede, de obras espirituales, quién está haciendo y preprogramando esa obra. Yo creo que por ahí no tenemos Efesios, que las obras espirituales las prepara y las hace en nosotros y a través de nosotros el Espíritu Santo. Y los frutos espirituales, ahí tenemos varios versículos que creo que mucho más importante que me escuchen a mí, escuchemos al Espíritu Santo cuando dejó por escrito esta palabra espiritual escrita. Doctora, pues vamos a leer primero 1 Corintios 12:4 para hablar de cuáles son esos dones, mientras de pronto ubicamos lo de Efesios que usted nos acaba de leer. Entonces, primero voy a leer de la Biblia de las Américas, 1 Corintios 12:4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da manifestación del Espíritu Santo. Manifestación del Espíritu para el bien común.
Pues a Ajá. uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus y a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de él. Por eso, si todos estos diferentes dones, estas manifestaciones del Espíritu Santo, las hace en cada persona, supongamos, a cada uno de nosotros nos da un diferente don, no es por hacer esa clasificación, que nosotros hacemos esa clasificación, ay, ese tiene el don de profecía, entonces es más espiritual. No, el que tiene también el don del servicio, y de la ayuda mutua también es espiritual, porque procede, y lo deja muy claro, procede del mismo Espíritu Santo. Entonces, ay, que ¿cuáles de los dones mayores? No, no hay un don mayor que otro. No hay un don mayor más espiritual que otro. No es que proceden del mismo Espíritu Santo. Proceden del mismo Espíritu Santo. Entonces es una manifestación gloriosa del Espíritu Santo. Y vamos conociendo al Espíritu Santo y vamos viendo cómo actúa el Espíritu Santo a través de Alba Nuria, a través de mí, a través de Paula. Entonces, que me convierto yo en un ser especial. No, el que es especial es el Espíritu Santo. ¿Comprende? El que es especial es el Espíritu Santo. Y entonces uno va conociendo con las diferentes personas lo especial del Espíritu Santo, ¿no? Da palabra de sabiduría, sabe tomar decisiones. Entonces, pero también sabe enseñar, tiene el don de la enseñanza, tiene el don del servicio, pero es el Espíritu Santo ahí manifestándose a través de esa persona. Y muchas veces, no, tiene el don del servicio. La persona a veces se siente mal, se siente usada. Aquí yo no soy famoso, yo no sé qué más. No, comprende, procede del Espíritu Santo, es una manifestación del Espíritu Santo. Entonces, sumamente importantísimo, sumamente valioso. Es el mismo Espíritu Santo sirviendo. ¿Ustedes pueden imaginar? Es el mismo Espíritu Santo hablando, es el mismo Espíritu Santo enseñando. Esa es una belleza. Esa es una belleza. Esa es de vital importancia. Pero hay muchas personas que dicen, no, pues, yo quisiera que el Espíritu Santo se manifestara en mí de esta forma. Y cuando uno le pregunta, ¿y por qué? Para que todo el mundo me conozca. Digo, conozcan al Espíritu Santo, te conozcan a ti. No, pero es que a mí nunca me sacaba ya en pantalla. Y entonces, tú quieres que conozcan al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo salga a través de ti y se manifiesta a través de ti, o ¿qué es lo que tú quieres? Hablemos aquí de los otros versículos, porque ya te estaba extrañando en el programa pasado, porque aquí la niña Albanuri, ustedes se habrán dado cuenta que nos lleva ahí contabilizado el horario. Entonces, rápidamente leamos los versículos y los frutos y las obras. En Efesios, el versículo que mencionaste ahorita dice, sí, Efesios 2, del 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces uno dice, bueno, ¿y cuáles son mis obras espirituales? Las que el Espíritu Santo haga a través de usted. Ajá. Lo ponga hacer o no hacer a través de usted. ¿No es? Miren lo que dice en Gálatas 5:16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis.
Pero si Ajá. sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y además en Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hijo de Dios. Entonces, figúrense, lo importante es que sea actuación, manifestación, fruto del Espíritu. Eso nos conviene a nosotros y a los otros. Les conviene a todo el mundo. Vamos a ver unos versículos ahí de lo que sembramos y qué produce. Porque siempre que hablamos de fruto, hay que sembrar algo. Hay que hacer algo para que produzca algo. Hay que invertir en algo para que produzca. Hay que hacer una obra. Hay que hacer algo. Cuando nos hablaba de que él entrena y todo lo demás y se ven los frutos. Entonces, cuando en el obrar se ven los frutos. Miren ahí, vamos a esta relación de lo que nos dejó el Espíritu Santo, que produce qué cosa a nivel no solamente espiritual. Quiero que salga que es lo espiritual se manifiesta, se palpa, actúa a nivel material, a nivel humano. Doctora, tenemos Santiago 3:17, que dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. O sea, el que hace paz, el que actúa en paz y que proviene del Espíritu Santo y actúa en paz, su fruto es la justicia. ¿Comprende? Su fruto es la justicia. ¿Qué produce la paz? Justicia. Y cuando se siembra justicia, se produce paz. Se produce paz. No son, una cosa depende de la otra, ¿no es? De lo que tú siembres, se producen unos frutos, ¿no? Con violencia no se genera paz, no se produce paz, no se produce, ni se alcanza la paz. Con la injusticia no se consigue paz, no se consigue paz. Con la paz también produce justicia, si todos estamos en paz. Y esta paz que procede de Dios, esta sabiduría que procede de Dios es amable, benigna, buena. No esta sabiduría para hacer el mal, porque hay muchas personas que tienen mucha sabiduría para hacer el mal y hacerle daño a otro. Es una sabiduría, pero es una sabiduría que produce daño. Que produce daño. No es buena, no es pacífica, no es misericordiosa, sino que es una sabiduría para hacer daño. Hay cantidad de personas y de seres humanos que tenemos mucha sabiduría y hemos producido mucha sabiduría, pero lo único que nos ha hecho es daño. Doctora, disculpe interrumpirla. Si vamos a leer un versículo, ya nos queda, hay que hacerlo ya. No sé si quieren leer alguno. Estamos en Colosenses 1:9, dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Para eso sirven todos estos dones, frutos y obras, para ir conociendo a este Dios, conociendo al Padre, conociendo al Señor Jesucristo, conociendo al Señor Jesucristo, y de paso nos vamos conociendo también nosotros. ¿No? Para crecer en el conocimiento de Dios, como terminó Mauricio ahí leyendo. Un abrazo para todos ustedes, un excelente día y excelente fin de semana. Chao. Beso, chao.